Bien, acá tenemos lo que es el primer práctico de sexto. Si bien es un poquito de repaso, tenemos en la primera situación, me dice, en cada una de las siguientes ecuaciones, despeja la incógnita y halla su valor. Lo que van a notar de diferente, quizás aquí en estas ecuaciones, es que no todas, ¿sí? no en todas, la variable o la incógnita es x. ¿Por qué? En algunas, la incógnita es otra letra, ¿sí? Otra variable. Por ejemplo, aquí, en la D, tienen a la W. En F tienen a la letra Z, ¿sí? En la B aparece la Y, ¿sí? No siempre esa incógnita va a ser una X. A veces puede ser otra letra, ¿sí? Otra variable. Entonces, en el ítem 1 son siempre ecuaciones, ¿sí? Así que vamos a desarrollar esas ecuaciones de alguna manera. Vamos a, por ejemplo, a desarrollar la primera, a ver qué nos dice. Así que voy a pasar a la pizarra, así les comento un poquito sobre esta. Tenemos así. Bien, vamos a hacer la... En A tenemos 2, hay un paréntesis, y me dice 1 menos 1/2 de x. Cierra el paréntesis, y eso es igual a 3 menos 2/5 de x. ¿Bien? Lo voy a poner de esa forma la fracción, pero es lo mismo que si tuviera un número arriba del otro, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero aquí? Lo primero que vamos a hacer es la distributiva. El 2 lo vamos a distribuir con el 1, y después el 2 con el 1/2, ¿bien? Así que tengo 2 con el 1 ahí, y el 2 con el 1/2. Bien, al distribuir me va a quedar así. 2 por 1 va a ser 2, ¿sí? Y el 2 es positivo y el 1/2 de x es negativo. Al multiplicar 2 por 1/2, me va a quedar menos el número. Y después un 1, ¿sí? 2 por 1/2 es 1. Bien, queda una x. O bien, directamente lo puedo indicar como x. Y eso va a ser Ahí igual... profe, no entendí esa parte, la distributiva con el medio. A ver, veamos así. Tenemos 2 por Sí. 1/2. ¿Bien? Entonces, esto, cuando vaya a multiplicar, el 2 debajo tiene un 1. ¿Bien? Y en un producto de fracciones multiplico el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces tengo 2 por 1 es 2, arriba. Y abajo tengo Sí. 1 por 2, 2 abajo. Y 2 dividido 2, recuerden siempre que una fracción es una división, ¿bien? Es un cociente entre dos números enteros. Y 2 dividido 2 queda que es 1, ¿bien? Pero esto estaba acompañado de la x, o sea, tener una x, cualquiera, una x es lo mismo que decir x sola, ¿bien? Una que sí, sí. Si la Entendí. x no tiene nada adelante, sabemos que siempre es un 1, ¿bien? Sí, Entonces ya pongo entendí. directamente la x, puedo poner. Y lo demás lo voy a poner igual como está, ¿sí? 3 menos 2/5 de x. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a dejar lo que tenga x de un lado y lo que no tenga x del otro. Me va a convenir, si lo deseo, dejar la x de un lado, por ejemplo, del lado izquierdo o del derecho, ¿sí? Eso lo va viendo uno a medida que va desarrollando el ejercicio. Por ejemplo, yo la x que tengo acá restando la voy a pasar al otro miembro sumando. Y entonces me va a quedar así, el 2 menos 3, porque el 3 lo voy a pasar al lado del 2, y eso me va a quedar que es igual a ¿quién? A menos 2/5 de x. El menos es del 2/5, no del 3, ¿sí? El 3, como no tiene nada adelante, es un más. Por eso lo pasé restando al lado izquierdo. ¿Bien?
Y ahora me va a quedar más x. ¿Sí? Entonces tenemos 2 menos 3, eso me queda que es menos 1. ¿Bien? Menos 1. Y eso es igual a menos 2 quintos de x más x. Bien, vamos a hacer ese cálculo. Tenemos los menos 2 quintos. Lo podemos hacer también con calculadora. ¿Bien? Más 1 sería. Ese 1, en vez de escribir 1, yo podría escribir 5 quintos. En vez de 1, podría escribir, si lo deseo, 5 quintos. Total, 5 dividido 5 es 1. Bien. Es 1. Así que vamos a poner 5 abajo. Bien, como las dos fracciones tienen el 5, bien, abajo me queda 5. Y arriba tengo menos 2 más 5. Es como que digo, debo 2 y después tengo 5, tengo 3. Entonces me queda 3 quintos. Y van a ser 3 quintos de x. Entonces ponemos acá 3 quintos de x. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Este 3 quintos está aquí multiplicando la x. Vamos a pasar dividiendo. Entonces va a quedar menos 1 dividido 3 quintos. Y eso es igual a x. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver cómo se divide acá. Lo voy a escribir acá al costadito. Es así. Menos 1 dividido 3 quintos. En un cociente de fracciones, lo que voy a hacer es transformo ese cociente en un producto o bien multiplico cruzado. El resultado va a ser negativo, porque tengo menos 1 dividido un número positivo. Así que negativo dividido positivo me queda negativo. Después tenemos 1 por 5, me queda 5 arriba, multiplicamos cruzado, y debajo del 1 no hay nada. Entonces, si no hay nada, es como si hubiera otro 1. ¿Bien? Y tenemos entonces ahora 1 por 3, me va a quedar que es 3. Y el 3 va abajo. Entonces me queda menos 5 tercios. Voy a indicar que x es igual a menos 5 tercios. Eso sería el igual. ¿Bien? Ese es el resultado de esa primera ecuación. Una vez que lo tengo, recuadro el resultado. Listo. Bien. Y ahí terminó. ¿Sí? Esa fue la primera. Vamos a ver qué pasa con otra, ¿sí? Con otra ecuación. Vamos a borrar. Vamos, por ejemplo, a la C. En el C. En el C tenemos lo siguiente. Me dice, un medio menos, hay un paréntesis y tenemos un tercio más x. Cierra el paréntesis y eso es igual a un sexto de x. ¿Bien? Bueno, acá tengo un signo menos delante del paréntesis. Este signo menos, siempre que haya un signo menos delante de un paréntesis, lo que va a hacer es cambiar todos los signos a lo que haya dentro. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar así, un medio, y tenemos un tercio dentro de ese paréntesis que es positivo. ¿Sí? Entonces va a quedar ahora menos un tercio. Y la x también es positiva, me dice más x. Se va a quedar ahora menos x. ¿Bien? Y eso es igual a un sexto de x. ¿Cuál sería ahora el siguiente paso? Bien, esa x que tenemos ahí dando vueltas, que está con el signo menos, me va a convenir pasarla al otro miembro junto con el un sexto de x. Me va a quedar entonces un medio menos un tercio. Eso va a ser igual a un sexto de x más x. ¿Bien? Esa forma que pasó, ya me quedaron los números ordenados todos de un lado y los números con x, ¿sí? Los que tenían x del otro lado.
Y ahora hacemos un medio menos un tercio y un sexto más x. Un sexto de x más x. Entonces, vamos a ir a ello. Tengo que sacar un común denominador, por ejemplo, entre un medio y un tercio. Si tengo calculadora, lo hago con la calculadora, ¿sí? Y si no, lo hago de forma manual. Busco un común denominador entre 2 y 6, entre 2 y 3, que va a ser 6, ¿bien? Va a ser un 6. Y cuando sumo o resto fracciones, ¿bien? Y busco un común denominador, cuando voy, como quien dice por acá abajo, voy a dividir, y después, cuando subo, multiplico. Entonces, ¿cómo queda esto? Tengo 6 dividido 2, me queda que es 3, por 1, 3. Y el 3 arriba. Después tengo menos 6 dividido 3, me queda que es 2, por 1, 2. Entonces, ¿cómo va a quedar esto ahora? Va a quedar así. 3 menos 2 es 1. Y abajo me queda el 6 directamente. Bien. Entonces, aquí me va a quedar un sexto. ¿Sí? Eso va a ser igual. Ya tenemos un sexto más x. ¿Bien? Un sexto más x. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos un sexto más 1 sería, en todo caso. ¿Bien? Porque si la x no tiene nada adelante, va a ser 1. Bien. Este 1, en vez de escribirlo como 1, lo puedo escribir como 6 sextos, si voy al caso. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir de esa forma, como 6 sextos. Y acá en este caso, ¿para qué lo hice así? Para que tengan el mismo denominador, ¿sí? Entonces, ya sumarlas es más sencillo. Me queda 6. Y tengo 1 más 6, 7. Entonces, acá me va a quedar que tengo 7 sextos de x. 7 sextos de x. ¿Qué hacemos ahora? Lo siguiente, me va a quedar un sexto, y a ese lo voy a dividir por los 7 sextos. Y eso va a ser igual a x. Ya tenemos un sexto dividido 7 sextos. Así que hacemos ese cálculo. Acá, como es una división, vamos a multiplicar cruzado. Y también vamos a usar una propiedad que me dice que en un cociente o en una división puedo simplificar, pero el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Lo de arriba no puedo simplificarlo, porque tengo un 1 y tengo un 7. Pero abajo tengo 2 6. Entonces, 6 con 6 lo puedo simplificar, me va a quedar 1 para ambos casos. Y así tenemos, miren. Tengo 1 por 1, me queda 1 arriba. Y después, 1 por 7, me queda 7 abajo. Me va a quedar que es un séptimo. Finalmente, vamos a indicar que x es igual a un séptimo. Yo acá lo que hice fue como dar vuelta. La x estaba del lado derecho y ahora la pasé al lado izquierdo. Esto se puede hacer, ¿por qué razón? Porque es una igualdad, ¿sí? Entonces, me va a dar lo mismo. Entonces, que lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda, y lo de la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Así que eso se puede hacer. ¿Bien? Así que esta terminaría. ¿Bien? Voy a explicar el E, porque en el E aparece algo que quizás atormenta un poco a la visual lo que está ahí. El E es muy sencillo. En el E vamos a tener lo siguiente. Arriba aparece la X. ¿Sí? En el E. Arriba tenemos la X. Y abajo, ¿sí? Como si fuera un denominador, aparece 1 menos 2 tercios. 1 menos
2/3. Dice que eso es igual a 3/2. ¿Bien? ¿Qué se hace acá en este caso? Todo lo que está abajo, acá como este denominador, es 1 menos 2/3, ese cálculo se puede hacer, o bien a todo eso que está ahí dando vueltas, lo puedo pasar al otro miembro, pero multiplicando, porque esto está dividiendo a x. Entonces, podría pasarlo multiplicando el otro miembro al 3/2. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar así, x va a ser igual a ¿quién? A los 3/2, teníamos, multiplicado, ¿sí? Le puedo poner el signo por o no, y ponemos 1 menos 2/3. Y cerramos el paréntesis, ¿sí? Bien, ¿qué va a quedar hacer acá? Hacer este cálculo, 1 menos 2/3. Eso es lo primero que vamos a desarrollar. 1 menos 2/3. Este 1 que tengo acá, lo puedo escribir como 3 dividido 3, ¿sí? O 3/3. Para hacer más fácil el cálculo, ¿bien? En vez de poner 1, pongo 3/3. Bien, como ambas fracciones tienen el mismo denominador, ya sé que abajo me queda un 3. Y la tengo 3 menos 2 es 1. Entonces me queda que es 1/3. Acá vamos a tener entonces que x va a ser igual a ¿quién? A los 3/2 multiplicado por 1/3. Bien, entonces vamos a hacer ese cálculo y tenemos 3/2 por 1/3. Acá tengo una multiplicación de fracciones, ¿bien? Y en la multiplicación puedo simplificar uno de arriba con otro de abajo. Como tengo un 3 arriba y un 3 abajo, los puedo simplificar. Me va a quedar 1 para ambos casos. ¿Bien? Y ahora, al multiplicar, ¿qué sucede? Me queda 1 por 1, es 1 arriba. Abajo tenemos 2 por 1, me queda 2 abajo. Finalmente, vamos a indicar x es igual a 1/2. Y terminó. Muy fácil. Ahí está. Bien. No era muy complicado. El tema quizás a veces causa algo a la visual que no nos gusta y es lo que está acá, digamos, dividiendo a la x, y es justamente 1 menos 2/3, nada más que eso, es hacer la cuenta, de última se hace la cuenta, que también me va a quedar 1/3, y después de ese tercio pasa multiplicando en 3/2 y se desarrolla de igual manera. ¿Bien? No era, digamos, como muy complicado, quizás se veía difícil a la visual, nada más que eso. Bien. Bien. Vamos a plantear alguno ahora del 2, ¿sí? Los del punto 1 son básicamente aplicar propiedades distributivas del producto respecto a la suma o a la resta. Eso es, digamos, como lo más complicado, ¿sí? Del caso. Acá en este que tienen W, por ejemplo, es hacer los 4/5 por 2 y después 4/5 por menos W. Y una vez que ya está la distributiva, ¿qué hacemos? Agrupamos los términos que tienen W de un lado y los que no tienen W del otro. Sumamos o restamos según corresponda y pasamos dividiendo el coeficiente de W al otro miembro. Así ya nos queda terminado. Bien, continuando con el punto 2, y se despeje la incógnita que determina su valor. Lo que aparecen acá son potencias, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar estas potencias? Hay una regla cuando tengo, por ejemplo, un binomio al cuadrado, cuando tengo un binomio al cuadrado que sería una expresión de este tipo, ¿bien? Vamos a poner aquí al costadito, póngase A más B, todo eso elevado al cuadrado, ¿bien? Cuando aparece algo de esa forma, esto yo lo puedo desarrollar de dos maneras, ¿bien?
Puedo decir, bueno, que sea así. A más B por A más B, ¿sí? Y después aplicando la distributiva correspondiente, haciendo, por ejemplo, A por A, voy a indicar la distributiva, por ejemplo, A así por A y A por B, y después hacer B por A y B por B. Bien, si uno hace la distributiva, en ese caso, ¿qué va a quedar? Me va a quedar A por A es A cuadrado, ¿bien? Después tengo A por B, entonces me queda A más B. Después voy a distribuir la B, ¿sí? A la distribuí con A y me quedó A cuadrado. La distribuí con B y me quedó AB, o A por B, ¿sí? Ahora vamos a distribuir a B, que me va a quedar B por A, más B elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, en un producto, tener AB es lo mismo que tener BA, ¿sí? O sea que podría invertir. De hecho, hay una frase muy conocida que dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Bien? 5 por 4 me da 20 y 4 por 5 también me da 20. ¿Bien? Entonces, podríamos indicar eso de esa manera. Es decir, bueno, tengo A cuadrado más AB más AB más B cuadrado. ¿Sí? Y como tengo 2AB, tengo 2AB, lo vamos a indicar de esta manera. Vamos a indicar que eso es igual a A cuadrado más 2AB más B cuadrado. O sea, que cada vez que tengan un término o una expresión como la que tenían acá arriba, A más B al cuadrado, como en este caso que es X más 2 al cuadrado, va a quedar una expresión que sea de esta forma. El primer término al cuadrado más el doble producto o 2 veces el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es si quieren aplicar una regla, ¿sí? Quieren aplicar la regla. Si no, directamente se hace la doble distributiva y se desarrolla y se resuelve en todos los casos igual. Pero para evitar hacer todo ese desarrollo, se usa lo que decimos la regla. La regla del binomio al cuadrado me da un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, en el primer caso, vamos a ir a la pizarra para poder resolverlo y hacer más fácil. Vamos a hacerlo así. Tenemos lo siguiente. Es el punto 2. Y vamos a hacer, por ejemplo, el B. El B tenemos así. Me dice X menos 7 elevado al cuadrado, y eso es menos 9, y es igual a X elevado al cuadrado más 26. Bien. Yo les expliqué el caso contenía esta expresión. A más B elevado al cuadrado. ¿Sí? Y en ese caso dijimos que eso iba a ser igual al primer término elevado al cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando tengo un signo menos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo un signo menos adentro de ese paréntesis? Bien. Cuando tengo un signo menos dentro del paréntesis, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual que la anterior, solo que en el medio, ¿sí? En vez de tener más 2A por B, vamos a tener menos 2A por B. ¿Bien? Nos va a quedar así la expresión. Con signo negativo, pero el segundo término. Nada más. ¿Bien? Entonces, como acá tengo X menos 7, ¿cómo va a quedar? Va a quedar X al cuadrado menos, ahora, sería 2 por X, 2X, multiplicado por 7, 14X. Y a eso después le vamos a sumar
el segundo término elevado al cuadrado. Sería 7 por 7, 49. A eso le restamos 9, ¿bien? Y va a quedar igual a x al cuadrado más 26. Acá pasa algo curioso, ¿bien? En ambos miembros de esta igualdad tengo un término que se repite. Y se repite igualito, es igualito. Por ejemplo, tengo acá el x cuadrado, acá también tengo el x cuadrado. ¿Sí? Esos términos son idénticos y tienen el mismo signo a ambos lados del igual. Entonces, lo que vamos a hacer es cancelarlos. Vamos a sacar, a cancelar. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Del lado izquierdo me quedó menos 14x más. Tengo 49 menos 9. Eso puedo decir ya, indicar que es 40. Y eso es igual a 26. Bien. ¿Qué es lo que viene ahora? Este más 40 lo vamos a pasar al otro miembro restando. Como que va a quedar menos 14x es igual a 26 menos 40. ¿Bien? Entonces, ahora, en el paso siguiente, nos va a quedar el menos 14x, nos va a quedar ahí en ese lugar. Pero tendríamos que hacer la diferencia o la resta de hacer 26 menos 40. ¿Sí? Lo cual nos queda que es menos 14. Y ahora, el menos 14 que acompaña aquí lo vamos a pasar dividiendo al otro lado, va a quedar así, menos 14 dividido menos 14. Pero ese menos 14 va entre paréntesis porque pasó todo el número. No va a pasar como más 14, que es lo que a veces uno se confunde. La operación principal del menos 14 que acompaña a x es multiplicar, ¿sí? Ahí entre medio hay una multiplicación. Entonces, va a pasar como una después, como una división. Finalmente, va a quedar que x es igual a menos 14. Dividido a menos 14 me va a quedar algo positivo. Y 14 dividido 14 me queda 1. Así que directamente me queda que x es igual a 1. Lo dejo indicado de esa manera. ¿Bien? Lo dejo indicado de esa manera. Para que indicar el resultado final. ¿Sí? Ahora lo que yo quería remarcar, lo quería recuadrar. Ese sería nuestro resultado final. Eso así van a ser el 2A, el 2B y el 2C. El 2B el que hicimos ahí. En el caso de, ¿sí? En el caso de el E y el F, ocurre algo particular, que tengo la raíz cuadrada de algo. Entonces, en ese caso, vamos a desarrollar alguno de esos. Vamos a hacer el F, lo voy a hacer aquí, al F. En el F tenemos lo siguiente. Dice que es la raíz cuadrada de x menos 36. Ahora voy a poner la raíz cuadrada. Voy a poner primero los numeritos. Eso es igual a 8. Bien. Tenemos la raíz cuadrada de x menos 36. Eso es igual a 8. ¿Cómo vamos a quitar esta raíz? Bien, para quitar esa raíz, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar en lo contrario de la raíz. ¿Qué es lo contrario de la raíz? Lo contrario de la raíz es la potencia. Entonces, ¿qué potencia voy a usar? Voy a usar la potencia cuadrada. ¿Bien? Y a todo lo voy a elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado, ¿qué va a suceder? La raíz con la potencia se van a simplificar, se van a ir. ¿Bien? Se van a ir. ¿Y qué es lo que me quedó? Me quedó lo siguiente. Del lado izquierdo me queda x menos 36. Y del lado derecho me quedó 8 al cuadrado. Es hacer 8 por 8. ¿Bien? Y 8 por 8 es 64.
¿Qué es lo que queda ahora? Ese menos 36 lo vamos a pasar sumando a 64. Y entonces me queda 64 más 36. 64 más 36 queda que es 100. ¿Bien? Entonces, ese va a ser el resultado final de esa ecuación. De ahí, recuadro y indico, bueno, ese es el final. ¿Sí? Ese es el final de esa. En el caso siguiente, después, ¿sí? Ya en el punto, digamos, para el punto 3, van a notar que tienen una explicación ahí en el cuadernillo. Y dice, por ejemplo, bueno, como tengo ecuaciones que son de segundo grado, porque las anteriores parecían de segundo grado, pero el término cuadrático se eliminaba, ¿bien? Bueno, en las que viene, ahora sí van a ser ecuaciones cuadráticas. En este caso, para resolver una ecuación cuadrática, tengo que usar lo que se llama la fórmula resolvente, ¿sí? La fórmula resolvente es esta ecuación que está aquí, donde me dice que x1, x2 es igual a menos b cuadrado más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Pero para desarrollar estas ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones cuadráticas, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Las ecuaciones, cuando las tenga, tienen que estar de esta forma. Igualadas a cero. ¿Bien? Tiene que estar el término cuadrático, el término lineal y el independiente. El término cuadrático es el que está con x cuadrada. El término lineal es el que está con x. El término independiente es el que está solo, que no tiene nada, el que llamamos c. Entonces, ¿quién va a ser a? El número que acompañe a x cuadrado, ¿sí? El coeficiente de x cuadrado. ¿Quién va a ser b? El coeficiente que acompaña a la x, el número que acompaña a x. ¿Y quién va a ser c? El número que esté solo, que esté sin x. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Y tiene que estar igualada a 0. ¿Bien? Si no está igualada a 0, no voy a poder, digamos, desarrollar estas ecuaciones. ¿Bien? Bueno, ahora, ahí, por ejemplo, está explicada una resolución de una de las ecuaciones. Dice, bueno, supónganse que tengan, entre paréntesis está x más 3 al cuadrado menos 4x es igual a 2x cuadrado más 1. Bien, ¿qué es lo que se hace primero? Lo primero que se hace es acomodar un poquito esta expresión y llevarla a esta forma que teníamos aquí. Entonces, desarrollamos el cuadrado, ¿sí? El binomio al cuadrado, y va a quedar x cuadrado más 6x, que es 2 por x por 3, 2 por x, 2x por 3, 6x, y después 3 al cuadrado, que quedan menos 4x, estaba igualado a 2x cuadrado más 1. ¿Qué se hace? Se despeja esta ecuación, y por ejemplo dejé, bueno, pongamos el 0 que me queda a la izquierda, ¿sí? Me quedan términos comunes, ¿bien? El 2x cuadrado lo voy a agrupar con este menos x cuadrado, entonces tengo 2, el resto 1, me queda 1x cuadrado. Después tenemos, por ejemplo, el menos 6x y el 4x. Estos son términos comunes, ¿sí? O términos semejantes, porque tienen la misma parte literal, ¿sí? Entonces, si debo 6 o me faltan 6, tengo 4, me van a faltar 2 o voy a deber 2. Entonces me quedan 2x. Luego tenemos 1 y menos 9. Esos también son términos semejantes y los voy a agrupar. Y si tengo 1 y debo 9, después debo 8 o me faltaría 9. Así que ya tenemos la ecuación bastante armada, ¿sí? Donde nos dice 0 es igual a 1x cuadrado menos 2x menos 8. ¿Bien? Entonces, vamos Profe, a identificar, sí, cuando empezó, o sea, el ejemplo donde empieza a resolverse, el 6x ese, ¿de dónde salió? ¿Cómo se obtiene?
de desarrollar este binomio al cuadrado. A ver, vamos a desarrollarlo para que veas. Nosotros tenemos, siempre que tengas, por ejemplo, un binomio elevado al cuadrado, ¿sí? Siempre que tengas algo así, su desarrollo me va a quedar que es el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Bien? Siempre va a ser así. En este caso teníamos que era, por ejemplo, x más 3, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el primer término es x y el segundo término es el 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro primer término es x, así que esa va a ser esta al cuadrado, va a quedar. Va a quedar después más el doble producto del primer término por el segundo. ¿Bien? O sea, 2 por x por 3. 2 por x me queda 2x. Y 2x por 3 me queda 6x. Así que acá va a quedar 6x. Más el segundo término al cuadrado, que era el 3, y me queda 9. Fin. ¿Se entiende ahora de dónde salió el 6x? Sí, ahora sí, profe, gracias. ¿Ahora sí? Sí. Usándola. Si no, lo que se puede hacer es poner así, x más 3 por x más 3. Si te resulta más fácil esa técnica y no aplicar la regla, después se distribuye. X por x te va a quedar x al cuadrado, después x por 3 te queda más 3x, y ya distribuiste la primera x. Cuando distribuís el 3, te queda ahora 3 por x más 3x, y después más 3 por 3, 9. Como tenemos ahí 3x más 3x, ¿sí? Eso me queda que tengo el x cuadrado más 6x más 9. Bien, de las dos formas, usando la regla o bien usando la doble distributiva, me va a quedar lo mismo. ¿Sí? Ahí donde salió ese 6x que tenemos aquí, después más el 9, y ese 6x que estaba positivo del lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho, restando. ¿Sí? Una vez que ya tenemos la ecuación cuadrática igualada a 0, vamos a identificar cuáles son los coeficientes de cada uno, del x cuadrado y del x. El x cuadrado va a ser el 1, entonces a vale 1. El del x es menos 2, entonces b vale menos 2. Y c es el número que aparece solito, será menos 8. Bien, una vez que ya identificamos los coeficientes o las variables con las que vamos a trabajar, vamos a ir a la ecuación de Bhaskara, ¿sí? La fórmula resolvente, quizás la conocen como la fórmula resolvente de ecuaciones cuadráticas. Entonces, vamos a reemplazar cada valor. Si me dice que es menos b, y b vale menos 2, se me queda menos 2, más menos la raíz cuadrada de d al cuadrado, pero como b valía menos 2, pongo menos 2 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1, por c, que vale menos 8. Dividido 2 por a, 2 por 1. Hacemos los cálculos, ¿sí? Como tengo menos 2, me queda 2 positivo. Bien. Dentro de la raíz, tengo menos 2 al cuadrado, es menos 2 por menos 2, me queda que es 4. Y después, 4 por 1 es 4, por 8, 32. Me queda menos 32. Pero como acá tengo un signo menos también, va a quedar menos 32, va a quedar más 32. Al hacer la suma, 4 más 32 me quedó 36. Y la raíz cuadrada de 36 me quedó 6. Entonces, tenemos x1, x2 es igual a más menos 6 dividido 2. Y acá es donde salen dos resultados. Uno va a ser con el signo más y otro con el signo menos. Cuando lo haga con el signo más, me va a quedar que es 2 más 6 dividido 2. 2 más 6 es 8, dividido 2, 4. Ese es un resultado. El otro es 2 menos 6
dividido 2. 2 menos 6 menos 4 dividido 2 menos 2. Entonces, la ecuación primaria, ¿sí? La primera que tenía acá arriba, ¿bien? Esa ecuación tiene dos posibles resultados, ¿bien? ¿Cuáles van a ser? Uno que es 4, o sea que si la x la reemplazo por 4, se cumple la igualdad, y el otro es menos 2. Si yo la x la reemplazo por menos 2, se cumple también esa igualdad. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Ahí termina, ¿sí? Ya no vamos a hacer más nada. Es solamente aprender a aplicar esta fórmula que después, cuando tengamos por ahí situaciones problemáticas, en las cuales se aplique la función cuadrática o las ecuaciones cuadráticas, vamos a poder identificar cuáles son las soluciones a esa solución. Más abajo hay unas situaciones o unas ecuaciones para plantear, ¿bien? Entonces, tendrán que, en alguno de los casos, dejarlas como la situación A y B. El A y el B ya están casi listas. ¿Qué falta acá en el caso A y B? Falta aplicar la fórmula resolvente, nada más que eso. Tendrán que identificar quién es A, quién es B, quién es C. Para el caso A, por ejemplo, para el caso A, si quiero identificar cuál es cada uno de los elementos, haremos así. Veamos. La X está al cuadrado y está sola, ¿bien? Entonces, el valor de A es 1. El valor de B. También tengo X está sola, tiene el signo más adelante, así que va a ser 1. El valor de C, ¿cuál va a ser? Dice que es menos 6 ahí, entonces el valor de C es menos 6. Esos son, digamos, los valores con los que vamos a trabajar para el caso A. ¿Bien? Para el caso B, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tengo x cuadrado menos x menos 2. El valor de A, ¿cuál va a ser? Va a ser 1 en este caso, porque no tengo nada delante de esa x. ¿Bien? El valor de B, fíjense que me dice que es menos x. Entonces, el valor de B en ese caso, vamos a indicar que es menos 1. ¿Bien? Y el de C, vamos a indicar que es menos 12. Menos 12. En los demás casos, ¿bien? En los demás casos, por ejemplo, bueno, en el C también ya está despejada, así que en ese va a ser fácil. La única situación diferente a lo anterior es que x cuadrado tiene un menos adelante. Entonces va a ser menos 1 en ese caso. ¿Bien? Para el valor de C, vamos a decir... Para el C, el C y el F se repiten. El C y el F se repiten. Creo que sí. Puede ser. Ah, no, sí. no. Son casi iguales son. Son casi iguales. No, claro, porque el 40 uno tiene signo positivo, el C, y el F tiene signo negativo. ¿Sí? Claro. Son parecidos. Les va a dar resultados seguramente. Quizás les dé el mismo resultado, ¿bien? Las X. Pero ¿qué va a pasar? Seguramente van a estar como cambiadas, ¿sí? Quizás X1 le queda que 5 y X2 le queda 10 y después le va a quedar al revés, ¿bien? Pero ahí tienen que tener en cuenta, prestar atención, el tema de los signos. Justamente son similares, pero tienen signos como contrario el término independiente, ¿bien? En el caso del C, el valor de A va a ser menos 1, porque X cuadrado tiene menos 1, está precedida por el signo menos. Después, el de B va a ser 3, ¿bien? Ese es 3. El de C va a ser que es 40, ¿bien? Para el F les va a quedar similar, menos el C, que va a quedar que es menos 40, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es aplicar, digamos, después la fórmula resolvente, ¿sí? No les va a quedar otra que esa. En el caso, por ejemplo, el D, el E, tienen que acomodarla, ¿bien?
vamos a plantear cómo sería el D, hay que acomodar esa ecuación. Vamos a pasar a la pizarra, así la acomodamos. El D. El D tenemos así. Me dice, es x cuadrado más 8x, eso es igual a menos 2x, menos 25. Bien. Acá tenemos que dejar todo de un lado, ¿sí? Acá no me va a servir como hacíamos, por ejemplo, en las ecuaciones lineales, que dejamos las x de un lado y los números del otro. En este caso, no me va a servir esa técnica, ¿bien? Así que vamos a dejar todo de un mismo lado. Vamos a dejarlo, por ejemplo, todo del lado izquierdo, que eso sea igual a 0. Entonces va a quedar así, el x cuadrado, ¿bien? Más 8x, tengo el 2x restando, ¿bien? Del lado derecho. Así que vamos a hacerlo sumando, va a quedar 2x. Después tengo el 25 también restando, que lo vamos a pasar sumando, y va a quedar así, igual a 0. Y vamos a juntar lo que podamos juntar. Con x cuadrado tengo solamente x cuadrado, así que ese no lo junto con ninguno. Pero sí tenemos 8x más 2x. Y esos son semejantes, así que los juntamos, va a quedar como que son 10x. Más 25 igual 0. Una vez que ya dejé la ecuación, dejé el término cuadrático, el lineal y el independiente igualado a 0, vamos a identificar quién va a ser A, quién va a ser B y quién va a ser C. ¿Bien? El valor de A es el que acompaña a x cuadrado. En ese caso va a ser el 1. El que acompaña a B va a ser el 10. El C va a ser 25. Una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Aplicamos la ecuación resolvente. ¿Bien? Vamos a decir así, x1, x2 es igual a menos b, que sería menos 10, más menos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, porque es b al cuadrado, menos 4, por lo que vale a, que vale 1, por lo que vale c, que es 25. ¿Bien? Ya todo eso lo vamos a dividir por 2 por a, que sería 2 por 1. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a decir así, el x1, x2 va a ser igual a ¿quién? A menos 10, porque todavía no puedo hacer nada. Ahí tenemos más menos. La raíz cuadrada. Y tenemos 100 al cuadrado, 10 al cuadrado es 100. ¿Bien? Menos. 4 por 1 es 4, por 25 me queda que es 100 también. ¿Sí? Y eso después lo dividimos por 2. Bien, dentro de la raíz me queda 100 menos 100, lo cual eso es 0, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 0 es 0, así que puedo cancelarla. ¿Bien? Y acá en este caso, como lo que está dentro de la raíz quedó que era 0, ¿bien? Y la raíz después se anula, va a quedar que esta ecuación, o esta ecuación, digamos, sí, ecuación cuadrática, tiene una raíz doble, se llama. ¿Por qué? Porque va a quedar que x1, x2 es igual a menos 10, ¿sí? Sobre 2. Menos 10 sobre 2 es lo mismo que decir menos 5. ¿Qué terminaría? Las raíces para esta ecuación es menos 5. Esto es lo que tenía diferente por ahí de los otros, esta.
Bien. Queda después para resolver las demás, ¿sí? Y en el otro punto, ¿sí? El otro punto que tienen acá es el punto 4. Bueno, tienen como una pequeña explicación en la página siguiente, ¿sí? En la página 7 hay una breve descripción, explicación, y les dice cómo despejar una ecuación. Les hace todo el recorrido. Entonces, dicen, bueno, supónganse que tengan esta expresión, que es 14 por, recuerden que si no hay nada entre un número y un paréntesis, siempre hay un por, ¿sí? Entonces, les dice así, 14 por 1 más x, todo eso dividido 3 menos z igual a 7. Y entonces, ¿qué se haría? Ahí dice, bueno, hay que despejar, por ejemplo, z de esta expresión, o despejar x. Independientemente de cuál les pida, van a despejar una o la otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería acá? Bueno, en principio vamos a pasar, digamos, este 3 menos z multiplicando al 7, ¿sí? Lo pasaríamos multiplicando ahí. Y luego haríamos una distributiva, ¿sí? Del 7 con el 3 y del 7 con z. Entonces, quedaría acá como está acá. 21 menos 7z. ¿Qué se hace luego? Bien. En este caso, después, el 21 pasaría restando, ¿sí? Pasaría restando, y el menos 7 pasaría dividiendo a toda la expresión, ¿sí? Y de esa manera ya quedaría despejado el valor de z. Quedaría despejado el valor de z. ¿Se podría despejar x? Sí, también se puede despejar x. Se sigue un procedimiento muy similar, muy parecido, y se despeja x. Eso es para aprender a despejar una ecuación. ¿Bien? La diferencia que van a encontrar acá entre estos puntos, ¿sí? La diferencia que van a encontrar es lo siguiente. Que, por ejemplo, el 7 dividió el 14, entonces quedaba que es 2, y el 7 dividió el 3, perdón, el 7 dividió el 21 y quedaba 3. Y después, ¿qué se hizo? Se hizo la distributiva correspondiente y quedó como algo un poquito más agradable acá. ¿Bien? Quedó algo como más compacto, más reducido. Eso es lo que pasó. Así que bueno, en el punto 4 queda cómo despejar eso, que lo vamos a hacer en el próximo encuentro seguramente. Por ahora va a quedar resolver o hacer lo que está hasta el punto 3, ¿sí? Lo que viene después lo vamos a ver después, a ver cómo seguimos. ¿Bien? Por ahora, me interesa que puedan resolver el punto 1, el 2 y el 3, ¿sí? Que aprendan a usar la fórmula resolvente. Si bien es un tema de repaso, eso es lo que me interesaría que puedan desarrollar ustedes. Hasta el punto 3, por lo menos.